Soy Esteban Armas, trabajé en el Cabildo durante 35 años y estuve con los centros, con César Manrique, desde el año que empecé yo, en el año 78, hasta la muerte de César en el año 92. El jardín de cactus se aprovechó un espacio deteriorado, una antigua arrocera, estaba ya abandonado, incluso lleno de basuras, etc., para convertirlo en un jardín y dedicado a las especies cactáceas. Primero se empezó a limpiar esto de todos los escombros, basuras que había y tal, y luego se empezaron a hacer los muros de piedra estos que se ven alrededor. Ahí se empezó primero por seguir sacando material del fondo, y una vez llegado ya a un nivel determinado, entonces ya se empezó a preparar el fondo con la tierra para que fuera buena para los cactus. Y a continuación pues empezaron a hacer los pasos de piedra. Ya se empezaron a hacer las edificaciones y entonces se hizo un horno pues, en la parte trasera y se hizo un pequeño túnel para comunicar el bar con la parte trasera. Pues esta foto del primer cactus que se plantó aquí, en que figuran César y Estanislao González, que es el primer botánico que intervino, esa foto la hice yo personalmente un día que vinimos aquí durante la ejecución de la obra. En la zona de la fuente, César se le ocurrió hacer una especie de muñeco con una piedra, y una piedra redonda, y dice, bueno, esto es una cara. Entonces se le ocurrió ponerle ojos, boca y el pelo. El pelo hizo a base de unos clavos verticales, como si fuera pelo pincho. Y había en ese momento en España un ministro muy famoso que se llamaba Rodríguez Sagún, y cuando César terminó de verlo, dice, este es Rodrigo Sagún. Yo era el jefe del servicio de obra. Ya desde ese momento tuve una relación muy estrecha con César, porque César tenía un carácter que sobre todo le encantaba animar a la gente. Y siempre lo animaba, ¿no? Le decía, oh, fulanito, estás haciendo un trabajo perfecto, esto es una maravilla y tal, eres muy bueno en esto y tal. Le gustaba también mucho llamar a la gente por su nombre, dirigirse a ellos por su nombre, ¿sabes? Y sí, para eso era muy cordial, sí. Todo el tipo de elementos que hay en este centro intervino César en su diseño. Dibujaba muchas veces sobre una libreta normal y corriente y luego nos la daba para ejecutarlo. La gente pues lo valora sobre todo cuando se dan cuenta del valor que tiene y la repercusión que tienen estos centros para el turismo en la isla anteriormente y el que se sigue dando en estos momentos, sí. Que lo vean, que lo aprecien, que lo valoren, que lo propaguen y que sigan trabajando en ese sentido en todo lo que se pueda, sobre todo cuidando lo que es la isla.